En la Copa Mundial de la FIFA, han existido todo tipo de competidores y de distintas regiones, siendo algunos pasajeros y otros más recurrentes. Aunque en el caso del continente americano, se puede ver una constancia entre sus clasificados. En el vídeo del día de hoy, haré mención de todos los clasificados a la Copa Mundial de la FIFA, desde la edición de Uruguay de 1930, hasta la última que se disputó en tierras rusas. Sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. En la primera edición del Mundial, hubo un total de 9 representantes del continente, los cuales por parte de CONMEBOL fueron Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Todos en categoría de invitados a excepción de Uruguay que fue la anfitriona. Por parte de la zona norte tan solo hubo 2 clasificados, los cuales fueron Estados Unidos y México. Respecto al rendimiento de los clasificados, vale destacar la participación de Estados Unidos, selección la cual llegó a la etapa de semifinales siendo vencida por Argentina. Ya en la final, podemos ver a las 2 mejores representantes de la CONMEBOL en esa época, disputándose el campeonato, siendo Uruguay que se impuso por encima de los argentinos, coronándose campeona del mundo. En Italia 34 todo cambiaría para las selecciones americanas, ya que en esta edición solo habría 3 cupos para el continente, siendo tan solo 2 para CONMEBOL y 1 para la zona norte del continente. Siendo Argentina, Brasil y Estados Unidos, los clasificados. Habiendo solamente por parte de la zona norte, una eliminatoria. A diferencia de la edición anterior, en donde hubo 3 selecciones americanas en las fases finales. En esta edición todos los representantes del continente se fueron en primera ronda, pereciendo contra convidados europeos. Francia 38, además de ser una edición polémica debido a que su sede debía haber sido en suelo americano, cuenta con la particularidad de ser la edición con menos participantes americanos, contando con tan solo 2. Siendo Brasil por parte de CONMEBOL, y Cuba por parte de la zona norte. Cabe destacar que ambas selecciones clasificaron de forma automática debido al abandono de sus contendientes. En esta edición no se repitió el desastre del torneo pasado y ambos representantes hicieron un buen papel. Cuba llegando a los cuartos de final, ganando la primera ronda por abandono y perdiendo en la siguiente contra Suecia. Por su parte Brasil llegó hasta las semifinales, venciendo a selecciones como Polonia y Checoslovaquia, acabando su participación contra Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Mundial había regresado a suelo americano, siendo Brasil la anfitriona. En esta ocasión el número de representantes volvió a aumentar, siendo en ese momento un total de 7, los cuales fueron Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y México. Destaca la ausencia de Argentina por abandono, también cabe destacar que todas las selecciones de CONMEBOL clasificaron de manera automática, a excepción de Brasil que fue la anfitriona. Ya en el certamen mundial, las únicas selecciones que resaltaron sobre el resto fueron Brasil y Uruguay, las cuales fueron las que pudieron superar la fase de grupos y disputar la final, la cual fue ganada por Uruguay en el recordado Maracanazo. No tardó para que el Mundial volviera a suelo europeo, volviendo las selecciones americanas a su programación habitual con tan solo 3 representantes, los cuales fueron Uruguay, Brasil y México. Vale destacar que a partir de aquí solo se clasificaría al Mundial por medio de eliminatorias, siendo campeón u organizador. Con respecto al torneo, las únicas selecciones que harían un buen papel serían Uruguay y Brasil, las cuales lograron superar la primera ronda y llegar a la fase de cuartos final. Siendo solo Uruguay que superaría esa fase y llegaría a las semifinales, pereciendo contra Hungría. Siguiendo en suelo europeo, el número de representantes americanos aumentaría a 4 seleccionados, siendo 3 para CONMEBOL y tan solo 1 para la recién fundada CONCACAF. Los clasificados fueron Brasil, Argentina, Paraguay y México. Ya en el campeonato, la única selección en poder destacar sería Brasil, la cual fue la que pudo superar la fase final, y además de eso, coronarse campeón sobre la anfitriona Suecia, la cual también llegó a la final.
Nuevamente la Copa del Mundo vuelve 12 años después a suelo americano, habiendo en esta ocasión un total de 6 clasificados. 4 de ellos por superar las eliminatorias, uno por ser el anfitrión y el último por ser el actual campeón. Los clasificados fueron Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y México. Con respecto al torneo, las únicas selecciones que lograron destacar fueron Brasil y Chile, superando la fase de grupo y llegando a semifinales en donde se enfrentarían, y Brasil terminaría siendo la selección ganadora, llegando a una nueva final, superando a Checoslovaquia y consiguiendo el bicampeonato. Otra vez en suelo europeo, el número de representantes bajaría a 5, debido a que no hubo un anfitrión por parte de América. Los clasificados por eliminatorias fueron Uruguay, Chile, Argentina y México, mientras que Brasil clasificó siendo la vigente campeona. Con respecto al Mundial, las únicas selecciones en poder destacar fueron Argentina y Uruguay, siendo solo ellas las que superaron la fase de grupos, pero siendo eliminadas en cuartos de final contra Inglaterra y Alemania Federal. No tardó mucho para que el Mundial volviera a territorio americano, pero en esta ocasión no sería para Sudamérica, sino para Norteamérica. Los representantes seguirían siendo 5, pero con la diferencia de que solo 3 serían para CONMEBOL y 2 para CONCACAF. Los clasificados serían Perú, Brasil, Argentina, El Salvador y México, siendo la última clasificada por ser la anfitriona. Ya en suelo mexicano, las selecciones que destacarían serían todos con excepción de El Salvador, que sería la única en quedar en fase de grupos. Por su parte, México y Perú quedarían eliminados en cuartos de final, mientras que Uruguay y Brasil se enfrentarían en semifinales, siendo en esta ocasión Brasil la que ganaría el partido, llegando a la final y ganándola una vez más, superando a Italia. En Alemania 74, volverían el orden natural de las cosas, con CONCACAF teniendo un solo cupo y a CONMEBOL con 4. Siendo los clasificados Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Haití. Destaca la ausencia de México en esta edición. Con respecto al campeonato, las únicas selecciones en destacar fueron Argentina y Brasil, las cuales superaron la fase de grupos y jugaron la segunda fase de grupos, en donde solo Brasil pudo ser segunda de grupo y llegar a disputar el partido por el tercer puesto, siendo vencidos por Polonia. Nuevamente solo necesitó de 8 años para que el Mundial volviera a suelo americano y en esta ocasión sí sería en Sudamérica. Y así con en México 70, el número de cupos cambiaría siendo 3 para CONMEBOL y 1 para CONCACAF, con Argentina, Brasil, Perú y México como sus clasificados. Ya en suelo argentino, las selecciones en destacar serían todas menos México, la cual quedó en fase de grupos. Mientras tanto los representantes de CONMEBOL llegarían a la segunda fase de grupos, siendo solo Argentina y Brasil, las que llegarían a la final y el partido por el tercer puesto. Siendo Argentina la selección que jugaría la final y la ganaría, venciendo a Países Bajos y consiguiendo su primer título. En España 82, habría un total de 6 representantes americanos, con 4 de CONMEBOL y 2 de CONCACAF. Siendo sus clasificados Argentina, Brasil, Perú, Chile, Honduras y El Salvador. Argentina sería la única selección en no disputar eliminatorias debido a que era la vigente campeona. Con respecto al torneo, las únicas selecciones con resultados decentes fueron Argentina y Brasil, los cuales superaron la fase de grupos, pero serían eliminados en la segunda fase de grupos. 16 años después el Mundial vuelve a territorio mexicano, no habiendo muchos cambios en los cupos para ambas confederaciones, solo teniendo a México como clasificado por ser el anfitrión. Los representantes fueron Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, México y Canadá. Ya en suelo mexicano, todas las selecciones americanas superarían la fase de grupos, con excepción de Canadá. Ya en octavos de final, las selecciones en perder serían Uruguay y Paraguay, mientras que en cuartos de final, las selecciones eliminadas serían México y Brasil, siendo solo Argentina la selección que llegaría a semifinales y final, superando a Alemania Federal y consiguiendo su segundo título.
En Italia 90, habría el mismo número de representantes y con la misma repartición, con la única diferencia de que Argentina se clasificó por ser el vigente campeón. Sus clasificados fueron Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Costa Rica y Estados Unidos. Con respecto al campeonato, todas las representantes superarían la fase de grupos con excepción de Estados Unidos. Ya en octavos de final, la única selección en poder superar esta fase sería Argentina, la cual volvería a una nueva final enfrentando justamente al mismo rival, pero perdiendo en esta ocasión. Nuevamente en suelo americano, pero siguiendo en CONCACAF, seguiría el mismo número de cupos con la diferencia de que uno de ellos vendría de forma directa para Estados Unidos por ser el anfitrión. Sus clasificados fueron Brasil, Bolivia, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México. Ya en suelo estadounidense, las selecciones que superaron la fase de grupos fueron Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, siendo solo Brasil la que superaría la fase de octavos de final, llegando a la final, venciendo a Italia por penales y consiguiendo su cuarta estrella. En Francia 98, habría un notable cambio en el número de cupos para ambas confederaciones, habiendo en ese mundial un total de 8 representantes, los cuales fueron Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, México, Estados Unidos y Jamaica. Destaca este torneo por ser el último en clasificar directamente a un vigente campeón. Con respecto al campeonato, las selecciones en superar la fase de grupos serían México, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Ya en octavos de final, solo Brasil y Argentina lograrían superar esta fase, siendo Brasil la que llegaría a una nueva final, siendo vencida por la anfitriona Francia. Ya en el nuevo milenio, el mundial se terminaría disputando en un continente ajeno a los ya establecidos, siendo Asia el determinado. Sin muchos cambios en el número, los clasificados serían Argentina, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, México, Costa Rica y Estados Unidos. Ya en suelo asiático, las selecciones que lograron superar la fase de grupos fueron Paraguay, México, Estados Unidos y Brasil, siendo solo Brasil y Estados Unidos las selecciones que pudieron superar la fase de octavos de final. Ya en los cuartos de final, Estados Unidos perdería contra Alemania, mientras que Brasil superaría esta fase y llegaría a su tercera final consecutiva, enfrentándose a Alemania y consiguiendo su quinto campeonato. En Alemania 2006, los clasificados fueron Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, México y Costa Rica. Con respecto al torneo, las selecciones que superaron la fase de grupos fueron Argentina, México, Ecuador y Brasil, siendo solo Brasil y Argentina las selecciones que superarían los octavos de final, pero perdiendo en cuartos de final, contra Alemania y Francia. 8 años después de jugarse el Mundial en Asia, se vuelve a disputar en un continente distinto, siendo en esta ocasión África. Sus clasificados fueron Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, México y Honduras. Ya en suelo africano, todas las selecciones superarían la fase de grupos, con la excepción de Honduras. Ya en octavos de final, las selecciones que superaron esta fase fueron Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, siendo solo Uruguay la selección que llegaría a semifinales, siendo eliminada por Países Bajos. Después de más de 36 años, el Mundial volvía a suelo sudamericano, teniendo a Brasil como anfitriona. Sus clasificados fueron Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y México. Ya en suelo brasileño, todas las selecciones conseguirían superar la fase de grupos, con excepción de Honduras y Ecuador. Ya en octavos de final, Brasil, Colombia, Costa Rica y Argentina, llegarían a cuartos de final, en donde solo Argentina y Brasil conseguirían llegar a semifinales, fase la cual solo superaría a Argentina, llegando a una nueva final después de 24 años, pero perdiendo contra Alemania. En Rusia 2018, los clasificados fueron
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Perú, México, Costa Rica y Panamá. Con respecto a la última edición de la Copa, Uruguay, Argentina, México, Brasil y Colombia, serían las selecciones que superarían la fase de grupos. Ya en octavos, solo Uruguay y Brasil llegarían a cuartos de final, siendo eliminados en esa fase por Bélgica y Francia. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y si este contenido fue de su agrado, les invito a suscribirse a este canal para no perderse de nuevas actualizaciones. Sin nada más que decir, yo soy Benja y hasta la próxima.